acá. Muy bien. Partido Social Demócrata Ruso, ¿cierto? Habían dos clases sociales. Ahora vamos entendiendo. Aquellos que estaban con Lenin y estaban queriendo imponer una dictadura del proletariado, ¿cierto? Ahora sí, Alexandra, repítanos y compártenos lo que investigaste una vez más, para que tus compañeros vayan entendiendo. Es la clase social que es trabajadora a comparación de la clase burguesa. Exacto, muy bien. Por lo tanto, al querer instaurar este régimen de esta clase social, va a haber otro grupo. Ahora sí entendemos por qué el otro grupo se mostraba en contra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos no, los que estaban en este grupo de los bolcheviques son aquellos que no tienen títulos en la tierra, ¿cierto? No tienen un, como se dice, un territorio, un espacio, ¿no? De esta clase social, o no tienen títulos. En el caso de los mencheviques, prácticamente pertenecen a esa clase burguesa, ¿no? En el caso de ellos que, por un lado, Lenin quiere imponer su dictadura del proletariado, y por otro lado, los mencheviques quieren imponer qué cosa. Primero su revolución de ellos, de su clase social, de los burgueses si tienen título, ¿no? Y ya después la otra. Ambos pertenecientes a un mismo partido, pero tenían visiones diferentes a conveniencia de cada uno, ¿cierto? Esto era lo que se estaba presentando en Rusia para este tiempo de 1917. Estamos viendo el análisis de los términos para ir entendiendo cómo se presenta la situación en el desarrollo. Vamos a ver, vamos a continuar acá. Bien, y decíamos comunismo y guerra, que vamos a analizar. Y por último, leninismo. Este término se ha vuelto escuchado común hoy en día a raíz de todo este fenómeno que está pasando de la política en el Perú, a raíz de que estamos próximos, ahora el 6 de junio, tenemos las elecciones nacionales para elegir a nuestro futuro presidente, ¿no? O presidente en este caso, no sabemos todavía. Las personas adultas vamos teniendo ya una concepción clara de a quién vamos a elegir como nuestros representantes. Hay otro gran número, ¿no? Que no, pues está, como se dice, eh, poniendo su voto de confianza en alguno de los dos candidatos, ¿no? Pero hay uno que es bien acusado y que se le relaciona muchísimo con una dictadura leninista, le dicen, ¿no? Leninista. Vamos a entender y a conocer un poquito por qué lo consideran así, por qué llama así la clase del proletario y por qué en un determinado tiempo de la historia también esto pasó. Pero esto pasó en Rusia. Esto funcionó en Rusia. Ahora, no quiere decir que porque funcionó en Rusia también funciona en el Perú, no. Cada espacio tiene sus propios problemas, vive su propia realidad, que podemos condicionar y adaptar, es muy diferente. Entonces, vamos viendo la situación, cómo se presenta. Dame portugués, hijita, léenos, leninismo. Ideología creada con aportaciones que hace Lenin el marxismo. Entre ellas cabe descartar el análisis del imperialismo como la presentación máxima del capitalismo y el reemplazo de la dictadura del proletario como dictadura del Partido Comunista. Exacto. Esto cuando escuchamos el tema en plaza o prácticamente reemplaza a, a todo lo que Lenin quería plasmar, ¿no? Es un aporte que hace al marxismo, ¿no? Y que ha instaurado, ¿no? Esta ideología de Lenin, marxista-leninista, como llaman algunos, va a quedar instaurado en Rusia y eso va a ser, para ese tiempo, ojo, va a quedar bien clarito, ¿no? Que se contrapone al régimen imperialista, punto número uno, y a esas ideas del capitalismo, ¿no? Entonces, esto se va a contraponer a lo que está marcado y lo que Lenin quiere para la futura nación de Rusia, pues en este caso. Entonces, viendo, es aquí donde nace y surge un partido, una dictadura, ¿no? En base a un partido comunista. Entonces, ya vamos entendiendo cómo se está presentando la figura,
qué es lo que quiere, qué es lo que quiere el comunismo, ¿no? Por eso le digo, hay que entender las cosas bien, hay que cogerlas con pinza, ¿no? ¿Por qué surge una dictadura del Partido Comunista? A raíz de que quieren desterrar este régimen imperialista capitalista. Ah, ya, muy bien. Profesor, ¿y en el Perú por qué quiere surgir algo si no tenemos un, un Estado imperialista? Con el capitalismo, no, no está, pero vamos viendo, analizando cómo se presenta la figura en el Perú. Que se pueda condicionar es muy diferente, o se puede adaptar a la realidad. Son cosas diferentes que se están presentando. Que es necesario ustedes, pues, que están en cuarto de secundaria, próximos a pasar a quinto, vayan entendiendo cómo es la figura política que se está dando en el Perú también de paso, y que ustedes pues vayan teniendo una concepción de ello, para que mañana más tarde, cuando escuchen en los medios de comunicación, no, como que no se dejen, como se dice, engañar tampoco, ¿no? Que puede estar pasando una realidad, sí, pero vayamos a las cosas como tal, a cogerlas con pinza, como se dice. Bien, entonces, por lo tanto, estamos próximos a desarrollar esta revolución rusa. Vamos a ver los antecedentes de esta revolución y qué es lo que pasa, qué causa una revolución. Primero, lo que está haciendo el zar Nicolás II. Recuerden ustedes que está pasando por una primera revolución, 1905. Para 1905 hasta 1914, profesor, no pasaron ni más de 7 años. Y ya volví a entrar en una guerra. Las personas estaban molestísimas, el pueblo estaba molestísimo, porque recién estaban recuperándose una crisis que el zar Nicolás II había realizado, que tuvo necesidad de crear el parlamento, que es la Duma, para que pueda continuar en el poder. Las horas estaban contadas para él, y eso era, pues, esto es muy cierto, ¿no? En el sentido de que va a ser necesario entender cada uno de estos antecedentes que se presentan hasta antes de esta revolución rusa. Primero, existían malas condiciones de trabajo. Muy cierto, la gente era explotada, ¿no? Había abuso laboral en este caso, ¿no? Y recuerden ustedes que es un cierto sector el que está siendo sometido. La clase burguesa todavía no está siendo sometida a estas condiciones. Y es esta clase, la condicionante, la que está sujeta a ciertas condiciones en cuanto a su prestación como servicio laboral. Lo siguiente, que va a ser el antecedente siguiente, va a ser el gobierno zarista. Importante porque ya hemos entendido, ¿no?, qué es el zarismo y cómo concentra su poder absolutista y autocrático en este caso, ¿no? Decidir, pues, el que no tiene que rendirle cuenta a nadie, pero que sí va a trabajar con un parlamento, que es muy diferente. Otro punto, la economía estaba atrasada. Miren cómo en la apreciación de hoy en día eh, de esta revolución, ¿no?, porque nos cuenta y nos dice que para este tiempo, de 1917, la economía se encuentra atrasada a comparación de otras economías. Lógico, había pasado una derrota con la derrota ruso-japonesa, había perdido conexiones con otros estados, todavía continúa conexiones con China, vuelve a pasar y vuelve a meterse en la primera guerra mundial. Ese condicionante va a generar cierto gasto. Y esto va a generar la economía, va a generar, ¿no?, de no tener un desarrollo económico, ¿no? ¿Por qué? Porque siguen un modelo imperialista, ¿no? Por lo tanto, la economía está prácticamente pausada en la historia, no va a haber un desarrollo económico. Otro punto importante va a ser que estaban en guerras constantemente y la población ya estaba cansada de estas guerras, ya estaba incómoda de estas guerras. ¿Por qué? Porque el país estaba pasando, ¿no?, por una situación de crisis, tanto políticas como económicas como sociales, ¿no? Pero aún a pesar de ello, la decisión de estar a la vanguardia con otras potencias, con otros estados imperialistas, no era una necesidad, sino fue prácticamente fruto de querer no quedarse atrás, de querer estar para presto para esta situación. Y el estar presto en una constante guerra va a demandar
a que ellos se despreocupen de algunas situaciones o de algunos asuntos, ¿no? Con carácter de urgencia para su nación. Existía una gran cantidad de población, eso es cierto, una sobrepoblación, donde la mayoría eran campesinos. Exacto, muy cierto. La gran mayoría eran campesinos y había cierto grupo, ¿no? Que estaba encargado netamente de las industrias que estaban en este tiempo en Rusia. Estos van a ser los antecedentes que se van a presentar en esta revolución rusa, ¿no? Importantes, ya que nos van a permitir entender, ¿no? Eh, cuáles son como se dice, los detonantes, ¿no? Que van a dar paso a darnos a conocer cuál es la causa de la revolución rusa. Una causa exacta es la que vamos a analizar. Vamos a tener ahí en el marco político, vamos a tener, y habíamos dicho hace un rato, la participación constante en las diferentes guerras que se fueron desatando. El querer entender y competir con otros vecinos imperialistas y sobre todo tratar de dominar la expansión imperialista va a ser una de las causas de esta revolución rusa. Segundo, las huelgas, ¿no? En contra de la dictadura del zarismo. Se podría decir que una causa política es la dictadura del zar Nicolás II. Otro punto importante es que la Duma va a dar aviso al zar de las catarsis que se avecinaban, lo que no fue tomado en cuenta por él. La Duma, si bien es cierto, recuerden ustedes que surge en la primera revolución rusa, de 1904 a 1905, y el zar, conjuntamente, la Duma es la que le da las garantías de que todavía se quede el zarismo, ¿no? Le da las garantías, pero así también, la Duma también cumple un papel muy importante, en el sentido, ojo, en el sentido de informarle al zar, ¿no? Aquella catarsis. Cuando ustedes escuchan el término catarsis, quiere decir lo que la Duma, este parlamento, está visualizando que va a pasar, todas las cosas que están presentándose, los reclamos que están dando, le informó y le dio cuenta al zar. El zar no hizo caso, porque si el zar se hubiese detenido a analizar cada uno de esos reclamos que se está presentando en su territorio, creo yo que el zar no hubiese tenido esas condiciones. A pesar de esos reclamos, a pesar de esos reclamos, a pesar de esa situación, ¿no? Ojo, a pesar de ello, decide todavía participar, ¿no? En esta Primera Guerra Mundial. Lo importante fue de que las personas ya tenían un sinsabor de una derrota rusa contra Japón, pero aún así el zar Nicolás II, ¿no? Por no quedarse atrás, por exponer, por, como se dice, continuar en esta carrera, en esta competencia con las otras potencias, ¿no? Decide intervenir. Decide intervenir en esta guerra y su participación se hace. Que prácticamente fue como prender la mecha de la dinamita y esperar que reviente. Exacto. Esto va a generar también en el marco económico, ¿qué cosa? Que cierta molestia, en el sentido de que el mercantilismo que se vivía sí estaba atrasado, tenía características medievales, y las industrias que habían llegado a este tiempo eran aquellas industrias que habían sido influenciadas en la primera revolución industrial. No había llegado pues aquel tiempo donde las cosas se fueron cambiando, mejorando, ¿no? En escasas, puntuales actividades llegó pues aquellos fenómenos que se presentaron, por así decirlo, en cuanto a a la segunda revolución industrial. Otro punto importante va a ser la escasa acumulación de capital ruso. Las guerras que dejaban a las fábricas y granjas sin obreros y los campesinos respectivamente, ¿qué pasaba? De que yo Rusia participo, pero el condicionante convoca al pueblo a participar en esta guerra para que sea parte de la milicia. Por lo tanto, dejé un condicionante que entre los pueblos, los prados o los territorios en los cuales se desarrolla la agricultura esté condicionado a cierta cantidad de trabajadores, ya que
había un requerimiento de participación de pobladores en el ejército. Esto va a traer consecuencias. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar pues con 20 trabajadores y reducir a 10 trabajadores. La producción se va a ver estancada. De repente va a llegar por momentos a un ritmo, pero por otros momentos no. Y esto va a generar ciertas situaciones. Es aquí donde surge la inflación, la escasez, la inflación y la escasez de recursos. Estas fueron las causas económicas. Entre las causas sociales, Sí, Tucumana, léeme sociales. oposición del pueblo contra el zar Nicolás II, ¿Va? Sí, represión al proletario, perdón, prole- proletariado que soportaron condiciones de trabajo deplorables y que como respuestas provocaron huelgas pidiendo mejorar condiciones de vida y salarios. Hambruna del pueblo ruso, la participación en la Primera Guerra Mundial agravó a la crisis, diferencias sociales muy grandes entre campesinos y una clase de terratenientes muy poderosa. muy bien, gracias, Guzmán, muy amable, importante tu participación puntual. A ver, sabemos, porque hemos estado analizando, de que el pueblo va a estar en contra del zar Nicolás II por una serie de cosas que él está haciendo. La participación de la guerra, el tener un sistema imperialista capitalista, por todos los aspectos. Ahora, va a haber una represión, un accionar de un determinado grupo social, la clase del proletariado. Ahora, esta clase, ¿por qué va a reclamar? Porque las condiciones en las cuales ellos estaban trabajando eran deplorables, ¿no? ¿Por qué? Porque eran explotados. Esto va a generar que esa clase social salga a las calles a realizar huelgas. ¿Qué va a exigir en estas huelgas? ¿Qué va a pedir? ¿Qué va a exigir que se cumpla? Una serie de mejoras y condiciones, ¿no? De vida y salario. A eso se va a sumar la hambruna del pueblo. ¿Qué más? La participación del zar Nicolás II, o sea, de Rusia, en esta Primera Guerra Mundial. Entonces estamos viendo de que todas estas situaciones están agravando, ¿no? Las diferentes diferentes grupos sociales, ¿no? Entre campesinos, entre agricultores, ¿no? Y sobre todo también en la clase de terratenientes, que era una de las muy poderosas en este punto. Vamos acá. Esta es la clase social en la que ustedes pues estaban analizando, ¿no? Y estábamos analizando y que pues son las que están bien marcadas, ¿no? El zar, ¿no? Con esa imagen del monarca zar, ¿no? Su segundo nivel, ¿no? Los soldados, en este caso, y después, ¿no? La clase burguesa y después la clase proletaria del pueblo, ¿no? Otro punto importante va a ser la revolución de 1905, revolución que va a traer consigo pues acuerdos importantes, ¿no? Y que va a condicionar al zar Nicolás II a realizar ciertas reformas para dominar las situaciones que se están dando y que se deben cumplir. Es en esta revolución donde surgen pues grupos importantes. Uno de ellos van a ser los soviets, ¿no? Que prácticamente es el núcleo para los nuevos intentos de revolución. Los soviets es uno de los primeros grupos sociales importantes en esta segunda revolución. Por tanto, vamos a ir viendo las fuerzas políticas que se van a presentar durante esta segunda revolución rusa, ¿no? En el marco y el desarrollo de la misma. Durante la primera etapa del siglo XX en Rusia se van a generar distintas tendencias políticas. Me dejo entender, no solamente es tanto los bolcheviques como los mencheviques, no. Va a haber otros, en este caso, que van a exigir algo, ¿no? Una es la de Pavel Milyukov, que fue un político ruso fundador del Partido Constitucional, ¿no? El Partido Constitucional Demócrata. No, pero ojo, esto va a estar teniendo una ideología de apoyo social
que tenía la alta burguesía y su objetivo, la burguesía. Uno. El otro es el Partido Socialista Revolucionario, ¿no? Ojo, miren para que ustedes vean, no, este va a ser un partido populista también, marcado por ideologías. Otros, los partidos socialistas demócratas, aquellos partidos con ideología marxista, como apoyos sociales, intelectuales, y los obreros, ¿no? Que se van a separar en dos grupos muy importantes que ahora sí vamos a analizar. Recuerden ustedes como los bolcheviques y los mencheviques. No, los bolcheviques, ¿quién estaban dirigidos por quién? Lenin. Por Lenin, ¿cierto? Y Lenin junto a Trotsky, ¿ya? Lenin junto a Trotsky, ¿me dejo entender? Y los mencheviques estaban dirigidos por Juliet Marto, ¿ya? Que fue a ser fundador del socialismo. Ya tenemos ahí a ambos estados socialistas demócratas. Vimos la historia de Vladimir Ulyanov, más conocido como Lenin, Vladimir Lynch Ulyanov, ¿no? Y cómo se vuelve, pues, el líder de toda esta revolución. Vamos acá. Los datos importantes hasta febrero, ¿no? Cómo se da su participación, movimiento conocido en la manifestación de San Petersburgo, con el lema de paz y pan. El 25 de febrero se produjeron las manifestaciones de los cuarteles, donde las milicias no atacaron, ¿no? Ni a nadie en el pueblo. El 27 de febrero, un gobierno provisional dirigido por Lord y Kerensky, como ministro de Guerra y Justicia. En marzo, Nicolás II, luego de estar al frente de todas las tropas rusas, se abdica, o sea, se reincide, ¿no? Por falta del apoyo del ejército, se retira y dio paso a una república. Y hundió por completo la dinastía Romanov, la dinastía del zarismo. El gobierno provisional que se va a instaurar en esta parte del sistema universal va a ser socialista, ¿no? Moderados y liberados, que van a intentar prácticamente moderadamente, ojo, cambiar el objetivo de establecer el sistema demócrata al estilo continental. Ojo, va a crear una milicia popular, se eliminó la policía y amplió sus variantes. Establece una libertad de expresión, permitiendo a los socialistas divulgar su opinión libre. Por lo tanto, estamos viendo cierto grado de libertad de expresión. Ojo, razones por las que fracasó el gobierno provisional, porque se instauró el gobierno provisional cuando el zar Nicolás II ya no pudo ingresar. Uno, querían continuar con la Primera Guerra Mundial. Miren, imagínense, a pesar de que se hizo la revolución, querían seguir. La burguesía fue débil y temerosa en ciertos sectores, ¿no? Ahora, presión de los soviets que buscaban una sociedad muy diferente a la burguesía, liderada por Lenin y Trotsky. Ojo, todavía ellos no están posicionados como tal, pero van a ser acusados, ¿no? Por Lenin y los soviéticos de haber sido seducidos por el poder, como se dice. Como se dice, van a presentar una figura contraria a lo que ellos estaban presentando, tanto Lenin como los soviéticos, ¿no? En este caso. Después va a haber una derrota rígida del prestigio gobierno provisional que se está presentando entre los estados generales de Kornilov, que se está dando en Rusia. Todas y cada una de estas situaciones, ahorita abajo, cada una de estas situaciones que se están presentando van a ser los condicionantes, ¿no? De este primer intento, hasta antes que Lenin asuma o se instaure, ¿no? Con su ideología todo, de su revolución, va todavía a tratar de reconstruirse toda esta situación. Pero en lo que se reconstruía fueron acusados de presentar una mala imagen, entre la burguesía y los de la clase del proletariado se van a pelear, va a haber instancias en las cuales se van a enfrentar, ¿no? Por lo tanto, todo esto va a generar cierta situación de crisis, una crisis civil. Va a haber un autogolpe en la parte de agosto de 1917 con el general Lard Kornilov. Él intenta dar un golpe de Estado para poner fin a la evolución de toda la revolución, de todo lo que está pasando, para ponerle un fin. Pero Kerensky va a pedir auxilio, ¿no? A los bolcheviques para rechazar el levantamiento.
¿A quién pide Kerensky auxilio? A los bolcheviques. ¿Quién eran los bolcheviques? Los que estaban dirigidos por Lenin. La Guardia Roja detiene el golpe y demuestra que los bolcheviques son el poder real del Partido Socialdemócrata. Es aquí donde se muestra recién el partido de Lenin, ¿no? El Partido Rojo o la Guardia Roja. Entonces muestran su superioridad y aumentan su popularidad. Para octubre se va a dar un momento importantísimo, ¿no? Porque la segunda fase de la Revolución rusa, liderada por Lenin, va a buscar instaurar su dictadura del proletariado. Ya Lenin dijo, no, le hemos dado un tiempo para que se dé un tiempo demócrata de inserción, para que asuman, no, ya con esta situación no se va a poder más. Hay que instaurar una dictadura del proletariado en Rusia. Los soviéticos se van a organizar en comités militares como medidas a la insurrección del arma. Tomó el poder luego de asaltar el Palacio de Invierno el 8 de noviembre. Se van a crear consejos y comisiones del pueblo, congreso de los soviets, como poderes ejecutivos y legislativos del gobierno respectivamente. Esto va a generar una guerra civil para el año 1917 y 1923. Este conflicto va a estar entre el Imperio Ruso y dos ejércitos principales. Primero, el Ejército Rojo, liderado por Lenin, conocido como los bolcheviques, y el Ejército Blanco, conocido como los opositores del gobierno. Los ejércitos verde y el ejército negro van a tener una pequeña intervención en la guerra, luchando contra dos ejércitos. E incluso entre ellos, para finalmente disolverse, se van a unir los bandos y van a dejar de luchar. Los países europeos van a intervenir del lado de los blancos, lo cual ocasionó el agravamiento de la guerra, porque no apoyaron a los rojos en este caso. Vamos a ver que esta guerra civil en Rusia va a ser dividida en tres periodos. El primer periodo, que dura desde la revolución de 1917 hasta el armisticio, y la segunda del periodo, que marca los tiempos de marzo a noviembre de 1919. Y aquí vamos teniendo cómo se está presentando el espacio, el territorio, y el periodo final de las guerras caracterizadas por un sistema, no por instaurar las últimas tropas del Ejército Blanco. En Crimea, ¿no?, mantuvieron esta posición hasta que Odas o las fuerzas del ejército se sumen a ellos, ¿no?, y los atacaran de diferentes bandos, ¿no?, y quedaran derrotados. Al final la guerra, Lenin reafirmó su poder sobre los bolcheviques y dentro de Rusia, creando la URSS. Esto cambia. Es aquí donde surge, ¿qué cosa? La URSS. ¿Quién lo crea? Lenin. Cuando entra, después de toda la revolución. ¿Por qué asume? Porque en una primera instancia no funcionó el gobierno transitorio y prácticamente se presentaron diferentes ejércitos y empezó una serie de crisis civiles. Por lo tanto, Lenin interviene y plantea y reafirma su poder de los bolcheviques dentro de Rusia, creando la URSS, ¿no? La Unión de la República Socialista Soviética. Estas transformaciones son las que va a realizar Lenin. ¿Qué transformaciones va a realizar? ¿Qué va a lograr, ¿no?, dentro de este territorio? Lograron la paz dentro de Europa. Estableció la explotación de tierras por el Estado. El nacionalismo de bancos, fábricas, escuelas y iglesias. Prohibió las huelgas, separó la iglesia, ¿no? Se eliminó los periodos, efectuando la prada y la propiedad del PC, y establece el trabajo obligatorio en hombres y mujeres. Ojo, reemplazó la educación religiosa por la educación marxista, ¿no? Instauró su propia ideología. Ahí tenemos los aportes de cambios, ¿no?, de cómo se da de una monarquía a otra y cómo se va avanzando poco a poco en el territorio. Y por último, la conclusión, ¿no? La conclusión en base a la Revolución Rusa fue uno de los acontecimientos muy importantes de la historia contemporánea, que se desarrolló en Marque a finales de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, en los tiempos del siglo XX. Hasta nuestros días se ve, como se dice, influenciada los pensamientos y la ideología
¿no?, de los personajes en cuanto al desarrollo de este contenido el día de hoy. Bien, queridos estudiantes, esto fue la Revolución Rusa de 1917 a 1924.